Bueno, la respuesta sobre minería y sustentabilidad tiene varios enfoques. Podemos hablar de sustentabilidad productiva, podemos hablar de sustentabilidad económica, podemos hablar de sustentabilidad ambiental y social. Desde el punto de la sustentabilidad económica y productiva, las empresas tendrán sus cosas para decir. Yo creo que el Estado ahí también tiene para decir, ¿no? Finalmente, en el inicio del gobierno, el Estado ha marcado la cancha y ha disminuido todo lo que tiene que ver con las retenciones, por lo cual ha planteado un horizonte de incentivo para la producción minera. Sin embargo, si hablamos de la minería sustentable desde lo ambiental y social, la cuestión tiene otro perfil, fundamentalmente por el tipo de minería que se expande en la Argentina hoy, que ya es la mega minería a cielo abierto. Ya es muy poca la minería tradicional, digamos, histórica que ha tenido la Argentina. Esa minería tenía una vinculación y un soporte con lo que eran las industrias de pesadas, semipesadas en el país. Eso prácticamente ha desaparecido, ha dejado lugar a lo que es la extracción, lo que es la política extractiva. Y eso tiene, digamos, muy poco enganche productivo con el país y genera un impacto muy grande en las comunidades. Son procesos locales muy fuertes, son lugares en los cuales hay afectación de todo tipo. Hay afectación de los recursos naturales, del agua, de la cuestión productiva. Hay, digamos, una situación de tensión con las comunidades. Hay muy poca participación del público y existe lamentablemente un consenso entre el sector productivo y el gobierno para llevar adelante las explotaciones y muy poco lugar para la participación y la expresión de lo que son las comunidades locales. Entonces, desde ese punto de vista, la minería, la mega minería a gran escala ha demostrado que no tiene sustentabilidad ambiental y social, tiene mucho por caminar todavía. Y creo que, digamos, los impactos en las comunidades locales son muy fuertes y no se puede hablar hoy de minería sustentable desde lo ambiental y social. Sí, lo que hace la explotación de los hidrocarburos no convencionales, claro, es una materia novedosa, es una materia, digamos que está dando sus primeros pasos en los países desarrollados, en Estados Unidos fundamentalmente, y para conocer lo que se llaman las prácticas, las buenas prácticas. Argentina es también un país específico y puntual porque es un país en desarrollo de hidrocarburos no convencionales, pero que está produciendo al mismo tiempo. Es decir, no es la misma situación que otros países de América Latina, como son México, Brasil, Perú u otros países de América Latina donde existen proyectos vinculados a los hidrocarburos no convencionales. Entonces la realidad de análisis es bastante diversa. Nosotros tenemos un yacimiento que es Vaca Muerta, que está en exploración y producción, y en ese sentido hemos dicho que el sistema, digamos, por el cual está sustentado no es viable hoy porque no existe un sistema legal. Existe una nueva ley de hidrocarburos que ha planteado solamente los tópicos que tienen que ver con el funcionamiento del negocio, la distribución de la renta y la distribución de la renta entre provincias y nación, pero no ha tocado absolutamente nada de lo que tiene que ver con la práctica, digamos, de la explotación de los propios hidrocarburos y las consecuencias. Entonces, en ese sentido, decimos, estamos huérfanos de legislación y de regulación. Eso por un lado. Con lo que significa que ese marco normativo habilitó la producción del fracking, habilitó la producción de hidrocarburos no convencionales, pero no los reguló. Entonces tenemos ese horizonte que está incompleto, tenemos grandes actores en la industria, grandes jugadores, tenemos YPF, tenemos por ejemplo Chevron u otras empresas multinacionales y organismos que lo controlan, que son provinciales y direcciones de segundo orden en las provincias. Entonces hay una relación de juego que no está dada y en este sentido nuestra decisión en este tiempo, en la medida que no existe un marco regulatorio que regule, digamos, las prácticas de fracking, es una moratoria a través de lo que significa el principio precautorio. Nosotros hoy, en este caso, decimos no al fracking hasta que no se revea un nuevo sistema, digamos, normativo mínimamente y se establezcan condiciones de control que hoy no existen. Y en este contexto me parece que un tema que está dando vueltas en estos días, que me parece que es bueno señalarlo, es la cuestión del contrato secreto que ha firmado YPF con Chevron, que la justicia ha ordenado revelar ese acuerdo e incluso la fuerza tan fuerte de los jugadores como estamos hablando de jugadores que pueden negarse a cumplir con un fallo de la Corte. Y en ese sentido, esto nos está dando la muestra de lo que son los jugadores hoy, la necesidad de tener un marco regulatorio, tener autoridades que controlen y tener un contexto para que la actividad se desarrolle. Bueno, nosotros creemos que, digamos, otra de las industrias, digamos, que están requiriendo claramente una revisión de un marco normativo, de estar mirando, es una industria, digamos, el agro ha crecido enormemente como actividad.
ha crecido y ha generado consecuencias, es decir, el crecimiento del agro no es neutro desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la preservación de los ecosistemas, ha avanzado fuertemente sobre la frontera agropecuaria, ha disminuido en las últimas 2 décadas el 16% del bosque nativo en el país, se han producido impactos de la biodiversidad, lo que significa también impacto de las comunidades que habitan los territorios, esos impactos también se han trasladado a las cuencas hídricas, y todo esto en un contexto de regulación, de escasa regulación, de un marco normativo bastante inadecuado para esa explotación, y en donde el mercado es un gran impulsor y con muy poco control. Entonces nosotros creemos que en este tiempo estamos en condiciones de poder revisar esto, revisarlo desde el punto de vista de un planteo de un ordenamiento del territorio. Argentina necesita una normativa, necesita proyectos de ordenamiento del territorio, no se puede hacer todo en todos lados y al mismo tiempo. La producción orgánica tiene que reclamar o puede reclamar un espacio. Ustedes saben que la competencia entre lo que es la producción basada en productos químicos y la producción orgánica no puede darse en un mismo territorio, tiene que haber espacios, para eso es necesario avanzar en un ordenamiento territorial y por supuesto también avanzar en lo que es un ordenamiento de los agroquímicos, una regulación de los agroquímicos. Hoy el Congreso de la Nación el año pasado estaba revisando la normativa solamente en uno de los segmentos, el segmento final que tiene que ver con envases. Nosotros creemos que ese segmento es importante, pero no puede desconocer todo lo que significa el circuito completo de la aplicación de los agroquímicos, en donde la responsabilidad hoy recae sobre el productor y debería recaer sobre el fabricante. Fabricante como un producto de potencial impacto al ambiente, eventualmente un producto peligroso a partir de su aplicación, tiene que tener una misma regulación y no puede recaer todo en el productor. Entonces, nuestra propuesta es la regulación integral del sistema, en principio de lo normativo y después, por supuesto, desde el control y las buenas prácticas. Habida cuenta que, si bien es cierto que los agroquímicos tienen una aplicación concreta, la aplicación que se realiza en el campo y en la realidad no es la adecuada, ni el manejo de los envases, ni el manejo de lo que es el operador del campo, ni el peón del campo, ni el que los aplicadores, tanto terrestres como aéreos. Entonces hay que hacer esta regulación. Y en el final de esto también integrar a las provincias y a los municipios, porque las provincias y municipios tienen normativas, pero que son muy poco claras, muy dispersas y producen confusión. ¿Esto a qué ha llevado? Fundamentalmente a la aparición de cantidad de casos judiciales que van tomando punto por punto y regulaciones que finalmente logran prácticas que no son las que todos quisiéramos. Entonces yo creo que ha llegado el tiempo, después de mucho tiempo de expansión del agro, de sentarse en una mesa, de regular y de establecer un ordenamiento del territorio que vaya encaminando, digamos, la cuestión hacia un punto mucho más claro. Yo creo que lo que hay es claramente un problema en el cual, digamos, la solución no va a venir de la mano diciendo yo lo fabrico, vos lo aplicás, vos te haces responsable. Eso es una situación que no va a traer digamos, una solución al conflicto. Creo que el Estado necesariamente tiene que tener mejor normativa y digamos, no utilizar al campo solo como el socio en las ganancias, sino poder sentarse en una misma mesa y decir, esto debemos regularlo, la responsabilidad tuya no es solamente proveer el producto, sino también proveer las soluciones para que ese producto no genere consecuencias, porque desde el punto de legal también existen, digamos, otro tipo de remedios. El tipo de remedios es vincular la aplicación de un agroquímico a un residuo peligroso. Y ustedes saben, cuando un residuo peligroso se introduce en el mercado, se aplica, el que lo introduce es responsable desde que nace el producto hasta que muere. Entonces, estas son soluciones que no deberían ser el camino debería ser la buena práctica, la capacitación, el fortalecimiento, un Estado muy activo, pero un productor y un industrializador del producto, un generador del producto también involucrado absolutamente en la solución. En ese sentido, se pueden dar las soluciones de la manera viable como deberían ser. Si no, lamentablemente terminamos en la justicia, en la corte, en los casos, y quizás no sea el camino que debamos recorrer. La cuestión de los organismos genéticamente modificados, los OGM, como se los conoce a nivel mundial, es una situación que claramente está muy debatida en el contexto internacional. Argentina claramente no ha avanzado en esta regulación en la medida que lo han hecho otros países. Son productos que han quedado liberados al mercado y evidentemente han ido generando digamos, muchísimas brechas en lo que significa la generación de políticas. En este sentido, la falta de respuesta del Estado, la falta de respuesta digamos, de muchas de las peticiones que muchas organizaciones, tanto de consumidores, de usuarios y organizaciones vinculadas al agro,
y al ambientalismo, ha habido una falta de ese tipo de respuestas, nos ha llevado a claramente a integrarnos dentro de lo que es una causa judicial. Es una causa judicial que han iniciado un conjunto de vecinos, también patrocinados por otro conjunto de abogados que habían trabajado en otras causas de interés público, y como organización no gubernamental nos hemos sumado habida cuenta que la justicia hizo un llamado a que se presenten aquellas organizaciones que crean que pueden llegar a tener un interés en dicho litigio. Nosotros nos hemos presentado como organización no gubernamental, hemos sido aceptadas, han sido aceptadas muy pocas organizaciones, la nuestra ha sido aceptada como parte, como terceros a partir de ahora. Y hemos propuesto, por supuesto, nuestro principal, digamos, aproximación al tema, que es inicialmente la necesidad de contar con una normativa que regule el proceso, regule la integración de los OGMs al mercado, que regule además también la cuestión que hablábamos anteriormente, la cuestión de los agroquímicos. Así que esa es nuestro primer approach en el tema, y por supuesto es un caso que está recién iniciándose, recién estamos pero en las primeras etapas del proceso. Todavía se está discutiendo inclusive si se acepta o no se acepta nuestra participación en el caso, habida cuenta que los demandados han apelado el hecho de que nosotros hemos sido aceptados como tales, y claramente, bueno, opinaremos del caso en la medida en que ya estemos consolidados como una tercera parte dentro del proceso, que será seguramente en los próximos meses. El caso de la contaminación del Matanza-Riachuelo es un caso emblemático en el país, porque es un caso, como tantos, desatendido por las políticas públicas. Un caso complejo, habida cuenta que el Riachuelo es una cuenca multijurisdiccional, donde intervienen varias de las jurisdicciones más importantes del país, inclusive 14 municipios. Entonces, ahí siempre estaba la cuestión de quién era el responsable en un país federal, ¿no? Y quién le ponía el cascabel al gato, quién tenía que iniciar las acciones. Entonces, bueno, esta falta de respuesta llevó a que también un grupo de vecinos, habida cuenta del nuevo contexto normativo que existe, presentara una demanda en la Corte en el año 2006, que luego fue aceptada con una sentencia en el año 2008, y hubo un fallo de la Corte que ordenó el saneamiento del Riachuelo. A partir de allí, ya que llevamos 8 años, digamos, se está cumpliendo ahora del fallo, en este mes recién, han pasado muchas cosas. Han pasado algunas cosas importantes y otras que no se han realizado. Yo creo que dentro de los temas importantes, de los temas que merecen destacarse y como acciones positivas, la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de ellas. La identificación de las fuentes de la contaminación, también. Hoy sabemos que hay 3 fuentes de contaminación principal del río. Uno es la falta de cloacas. El sistema cloacal es muy importante, el río es prácticamente una cloaca a cielo abierto. La contaminación industrial, que proviene del sector privado, y los basurales a cielo abierto, más de 300 hay en la cuenca, son los 3 focos principales de contaminación. Por lo cual se iniciaron algunas acciones, la limpieza de márgenes, por ejemplo, no es un tema menor. Del Riachuelo se removieron más de 60 buques en este tiempo, estaban anclados en los bordes, juntaban basura por todos lados. Se inició la apertura de los caminos del borde de Sirga, también es importante porque al río no se podía ingresar, estaba ocupado por empresas y por asentamientos. También un dato que yo creo como importante es información. Hoy sabemos de qué estamos hablando. Hoy sabemos, en el caso de las industrias, que hay 11.000 industrias, que de esas 11.000 industrias, 6.000 tienen efluentes líquidos que impactan al Riachuelo, de las cuales aproximadamente 1.000, 1.200 son industrias que tienen, digamos, problemas específicos en el control de esos efluentes, y de esas 1.000, unas 200, 250 industrias son el corazón central de la contaminación, donde uno debería enfocar claramente las políticas y las acciones. Entonces, eso no es un tema menor, se sabe a partir del caso, es un caso que tiene sus altibajos. Hasta el 2010 yo creo que estuvo en una buena sintonía. A partir del 2010, a partir de 2010 la cosa empezó a descender, la justicia empezó a controlar un poco menos, y bueno, hoy la asunción de un nuevo gobierno, en el cual están representadas en las 3 jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires, provincia y Estado Nacional, un mismo color político, da una perspectiva que se podrían solucionar algunos de los problemas que impidieron políticas públicas en el pasado, que eran enfrentamientos políticos. No obstante lo cual, hay que llevar adelante acciones, y en ese sentido creo que el sector privado tiene que volver a tener un rol importante. Yo siempre digo que el sector privado es parte del problema, pero no se siente parte de la solución. Entonces hay que, lamentablemente, en vez de generar políticas proactivas de integración con el sector privado, hay que ir a perseguirlo, hay que ir a controlarlo, hay que ir a sancionarlo y hacerlo de manera sistemática para que el sector privado se convenza que la política va en serio. Entonces, esta es la cuestión que uno debería cambiar, porque si vamos a volver otra vez a toda la cuestión del control, el cierre, la clausura, etcétera, eso no es positivo ni proactivo. Entonces, la pregunta es, en la medida en que el Estado sea sistemático
y el sector privado perciba que eso es así, posiblemente se forme un círculo virtuoso en el cual el sector privado se involucre y finalmente pueda ponerse, digamos, en sintonía con lo que son las prácticas de no impactar el ambiente con la producción. Nadie habla de cerrar absolutamente nada. Pensemos que las industrias que están en el Riachuelo, el 95% son pymes y la dificultad de que hoy en esta crisis económica que tenemos en el momento tienen las pymes, así que ellas son las que tienen que hacer el esfuerzo. Sí, claro que soy optimista en la medida que sea sistemático el sostenimiento de las políticas y finalmente este caso que viene arrastrado por la justicia se transforma en una política de Estado, una política pública, una política que todos sepamos que se va a aplicar, venga quien venga, esté quien esté, y ya la justicia se tenga que aparse aparte. Ya es como una cuestión de que la emergencia pasó, se transformó en una política pública, se lleva adelante, hay un plan de saneamiento que se tiene que cumplir, y bueno, todos sabemos más o menos en el mediano y el largo plazo qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que en ese sentido nos está faltando, como toda política ambiental, ser sistemáticos, ser persistentes en la búsqueda de la solución. Eso es lo que necesita cualquier política de sustentabilidad. No se puede hacer del día a la noche, hay que mantenerla en el tiempo. Sin duda que Argentina, digamos, es un país desde el punto de vista de los recursos potencialmente apto para desarrollar energías renovables. Es también confluye en este momento una crisis económica y una crisis energética que tiene necesariamente que abrir paso a las energías renovables, es decir, lo que significa lo que ha sido durante casi los últimos 5 o 6 años importaciones de combustibles digamos, vinculados con los combustibles fósiles, tanto gas como petróleo, para sostener la matriz energética actual se está volviendo inviable y no existe en el mediano plazo por lo menos una fuente que vaya a sustituir esas importaciones. Da un panorama muy bueno, de buena perspectiva para la integración de políticas, digamos, de la fuente de energía renovable. En ese sentido, la nueva legislación, tanto la ley como la reglamentación, está orientándose en esa línea, fundamentalmente favoreciendo lo que nosotros denominamos las energías renovables de más aventajadas, como son la energía solar y la energía eólica, pero que hay que también dar lugar a otro tipo de energías, como por ejemplo la energía producida por la biomasa, que también puede ser una muy buena solución, fundamentalmente para generadores de biomasa, para sector privado, y además también incorporar ahora la posibilidad de la generación distribuida, es decir, la posibilidad del intercambio de la generación entre el que la genera y las redes. Para eso no solamente va a alcanzar con una ley. La ley es un punto central que nos va a poner, digamos, va a saber las reglas de juego, pero hay que hacer inversiones, porque no se le puede cargar al productor de energía renovable el costo de lo que significa, lo que se llama el peaje, de tener que pagar las líneas de transmisión. Eso lo tiene que hacer el Estado, porque es una inversión que va y que apunta a mejorar la matriz energética. Creo que hay una gran posibilidad en Argentina, es uno de los países receptores, es un país que está bastante avanzado en ese sentido, las licitaciones están marchando bien, existen posibilidades de energía solar en el norte, existe posibilidad de reactivar todo lo que es la energía eólica en el sur y claramente ir avanzando en todo lo que es la distribución de biomasa en todo el país, y ahí hay muchas posibilidades de ir creciendo y de cumplir con los números que la propia ley de renovables nos está planteando como desafío, que ya no lo pudimos cumplir hace unos años atrás y esperemos poder cumplir el nuevo porcentaje en breve. Bueno, el impacto de lo que son las consecuencias de la Convención de París, ¿no? Este nuevo instrumento que se está avanzando en la firma y la transformación en normativas en los países, no es un impacto inmediato y mucho menos en el sector empresario argentino. Creo que sí están habiendo señales en el mercado internacional de cuál es la dirección que se tiene que tomar. Pero el convencimiento de esto para el sector privado va a ser de más largo plazo, y ese convencimiento lamentablemente yo creo que ni siquiera va a llegar por medio de las políticas públicas, va a llegar por medio de las marcas que va a ir dando el mercado. Sepamos que a partir de la habilitación digamos, del Acuerdo de París van a comenzar a traducirse estas dimensiones, se van a empezar a traducir en barreras pararancelarias. Entonces, la medida que digamos, empresas de nuestro país quieran vender productos en otros mercados, se van a empezar a marcar estas cuestiones de dónde provienen esos productos, qué trazabilidad tienen, y ahí se van a abrir o se van a cerrar las fronteras de ingreso de los productos. Entonces, ahí recién, en ese momento, que eso
según un momento que sucederá entre 2 o 3 años, cuando los países hayan adoptado eso como instrumento propio. Argentina está, en este momento tiene media sanción en el Senado ya, el Acuerdo de París está en camino hacia eso y llevará un tiempo. A partir de ese momento el mercado va a estar mandando y va a empezar a mandarle mensajes muy concretos a las empresas, y ahí donde vamos a tener que empezar a correr, lamentablemente, para readaptar nuestros sistemas y nuestra fuente de producción. Sin embargo, el Acuerdo de París tiene un núcleo muy concreto, que es, por ejemplo, la ley de renovables. Hoy existen sectores empresarios que van a tener que empezar a claramente modificar su matriz de toma de energía. Han protestado mucho por eso, pero tiene que ver necesariamente con una dinámica global que está surgiendo. Lo bueno que tiene el Acuerdo de París es que China y Estados Unidos están adentro. Las interrogantes que tenemos es quiénes son los que van a generar las contribuciones. Argentina en particular, el campo tendrá mucho para decir ahí, y será una de las etapas que habrá que revisar en estos 8 años que se abren para revisar nuestros compromisos de país. Así que bueno, será una discusión abierta y muy interesante.